Por eso, mejor charlamos con los que saben. Entrevista en Pasos Perdidos. Entrevista. 8:18 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos, estamos en comunicación con Manuel Zunino, él es analista político y director de Proyección Consultores. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga y Lorena Álvarez te saludan. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Recién con Demián, que es nuestro analista político, bueno, un poco estábamos con la información de lo que había sido el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, pero ahora te quería consultar, ya concretado el cierre de listas, ¿cómo pensás vos que va a ser la campaña y la estrategia de cada uno, ¿no? Teniendo en cuenta una elección tan rara, aparte como esta elección provincial, por seccional, ¿se puede hacer una estrategia de campaña? ¿Hay que hacer 8 estrategias de campaña? ¿Cómo crees que va a ser todo? Mira, es complejo, es una elección compleja para nosotros de medir, Sí. de evaluar, obviamente también de explicar y por ahí para la audiencia entender, pero algunas cosas creo que ya se fueron delineando. Primero, creo que una novedad va a ser que los dos grandes espacios, los dos grandes polos van a tener agendas bastante distintas. Me parece que La Libertad Avanza va a tener como gran tema de campaña la inseguridad. Sí. Y Fuerza Patria la economía, o sea, a diferencia de otras campañas donde quizás se hablaba de un mismo tema desde ángulos distintos, va a haber dos grandes ejes bien diferenciados de acuerdo a los grandes espacios, y veremos después cómo se planta en el medio Somos Buenos Aires, el espacio de Manes, de Randazzo, de Schiaretti, de Monzón, de Carrió, que hoy lo vemos con un punto de partida de 7-8 puntos ya en las primeras encuestas, así que Sí. Y me parece va a ser un actor clave, me parece, sobre todo en el interior. Y no sé de cuándo es la encuesta de ustedes, pero me parece que el cierre de listas lo favoreció un poco, ¿no? Porque pasó la ambulancia, recogió heridos, armó con un par de intendentes, me parece que se consolida ese 7, 8, pues llega a 10, me parece. Sí, tranquilamente. Mirá, bueno, ahí el gran debate es a quién le saca votos, ¿al peronismo o a la Libertad Avanza? En la primera sección, el intendente de Tigre, en la segunda y en la cuarta, que son dos secciones del interior que tienen muchos diputados y senadores en juego, y donde ya previamente se había llevado intendente de peso de las principales secciones, de estas dos secciones, figuras en los territorios importantes, el radicalismo, que siempre aporta capilaridad territorial y mucha vida que hay en los comités, digamos, del interior diariamente. ¿A quién le saca votos? En principio tiene una parte de voto peronista tradicional, no kirchnerista, el que votaría Randazzo, que Randazzo venía midiendo entre 3 y 4 puntos, y después con el PRO corriéndose bien a la derecha, queda ahí un espacio vacío que ocupa este espacio de centro, votantes de otras elecciones, de lo que era Juntos por el Cambio, de la Alianza Juntos por el Cambio, que no quieren votar a la Libertad Avanza, que no quieren votar al mileísmo, y se van a inclinar por esta opción. Después, si sigue creciendo este espacio, es porque se va a alimentar de ese votante, que si no iría a la Libertad Avanza, o sea, le pone techo de crecimiento a la Libertad Avanza. Es mucho más un problema para la Libertad Avanza que para el peronismo de Fuerza Patria, que tiene mucho más consolidado a su votante. El que vota Fuerza Patria hoy está mucho más seguro, es el mismo que lo votó en 2023 y en 2021. A veces, perdón, Demián, hablábamos con Demián, decimos, el peronismo tiene ahí como un 38 de piso, o 35 de piso. Mira, es el que lo votó en 2021, que terminó sacando 39 puntos en la general, hoy casi en su mayoría te dice que lo volvería a votar. Me parece que ahí no hay demasiadas dudas, tampoco hay motivos por los cuales se pueda fugar ese voto, más allá del conflicto interno y de toda la novela del cierre de listas y esas cosas que por ahí al que no es un peronista muy duro, que piensa que el peronismo cuando se pelea se reproduce,
por ahí le molesta un poco, pero teniendo enfrente a Milei creo que no tienen demasiadas dudas esos votantes de quedarse en Fuerza Patria. Manuel, Demián Verduga, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Demián? Te quería preguntar, vos antes decías que ya veías como dos ejes claros planteados por los dos espacios políticos más importantes, pero en la población, ¿qué eje está haciendo más? O sea, ¿por qué está más preocupada la población y a quién responsabiliza más de lo que le está pasando? ¿Le pesa más la economía o la seguridad cuando se levanta un tipo a la mañana? ¿En qué piensa más? Mira, son los dos grandes temas que aparecen en las encuestas, inseguridad y economía, sobre todo ya no la inflación, sino la cuestión salarial, los ingresos. Hoy la gente te dice, bueno, los precios no suben tanto, pero yo no llego a fin de mes igual. Y mi salario la ve muy de atrás. La principal preocupación es llegar a fin de mes con familias que no les alcanza, que se están endeudando para comprar alimentos o usan la tarjeta para comprar alimentos el 20 del mes, con un montón de dificultades que son como la gran clave. Para el gobierno es muy difícil hablar de economía porque ya también se le complica con el argumento de la herencia del gobierno anterior, con echarle la culpa al peronismo, y entonces va a hablar del otro gran tema de la provincia de Buenos Aires y del país y de los grandes centros urbanos, que es la inseguridad. Creo que ahí vamos a tener muy diferenciadas y muy marcadas las agendas. A los votantes de los dos espacios les preocupan los dos temas, pero creo que Fuerza Patria va a elegir la economía y la Libertad Avanza va a elegir la seguridad por cuestiones obvias que tienen que ver con su propia gestión. Buen día, Manuel. Lorena Álvarez te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Te hago una consulta. Y en las últimas elecciones lo que vimos es que hay un nuevo actor, que es el ausentismo. ¿Se nota que en la provincia de Buenos Aires va a ser lo mismo? ¿Se reiterará poca participación? ¿Y es un problema? ¿Será tema de campaña también que vayan a participar más? Mirá, sí, creo que es el gran tema de las elecciones que venimos viendo. Nosotros no encontramos argumentos ni datos que nos permitan pensar que va a ser más alta la participación que en otras provincias. De hecho, un indicador de la última encuesta nos muestra que el 45% está de acuerdo con la idea de que por más que vaya a votar no va a cambiar nada. O sea, hay una desmotivación, una apatía, yo les diría una resignación con la política en una parte de la sociedad importante, que va a ser muy difícil de movilizar en un corto tiempo, una campaña que dura menos de 2 meses. Creo que todos van a intentar pescar algo de esos posibles ausentes para sumar a sus filas, digamos, a sus votos, pero sí. Yo la veo muy difícil, veo muy improbable que tengamos una participación mayor al 60%. Creo que sería un gran éxito de las campañas que sea superior al 60%, pero hoy la vemos promedio en 55%. El tema sería a quién beneficiaría de las dos fuerzas políticas el ausentismo, ¿no? Porque algunos dicen, el oficialismo en la provincia, con el aparato territorial y todo, bueno, si la gente no va a votar, se beneficia. Otros dicen, no, se beneficia la Libertad Avanza. Mira, en general los que se ausentan, bueno, son jóvenes, principalmente, no en su totalidad, y de nivel socioeconómico más bajo, personas que por ahí eligieron a la Libertad Avanza en la última elección y hoy están enojados con toda la política, con los 3 gobiernos, con este y los 2 anteriores. Sí, claro. Es muy difícil que beneficie a alguien que vayan a votar, porque creo que esa gente está bastante decidida en no hacerlo, y en todo caso uno puede imaginar que el espacio de centro están hablando de eso, de hecho, de recuperar la motivación en esos sectores, ver si pueden pescar algo de ahí. Claro. Para el peronismo decirle, che, volvé, que acá hay un proyecto de futuro, y es difícil en el corto plazo, y con el mileísmo están enojados. Creo que va a ser una tarea muy ardua para los espacios políticos tratar de convencerlos de que tiene algún sentido votar, sobre todo en una elección, como decían al principio, muy compleja, porque son 8 elecciones seccionales, 135 elecciones municipales, y con una narrativa en principio muy nacionalizada. Claro. O sea, parece que se va a hablar poco de los territorios y de la provincia, y se va a hablar mucho de el antimileísmo, del antikirchnerismo, y ya vimos que eso no incentiva la participación. Pasó en la ciudad de Buenos Aires, una campaña con un montón de figuras, con las grandes figuras nacionales, nacionalizándose el discurso, y con una de las participaciones más bajas de
de los últimos meses. Estamos en comunicación con Manuel Zunino, él es analista político y es director de Proyección Consultores. Disculpa que te traiga a la pregunta a un colega, digamos, pero hace poco se conoció la encuesta de Suban Córdoba, que hablaba de como que hay algo novedoso que es la irrupción de un antimileísmo, ¿no? Como había un antikirchnerismo, ahora hay un antimileísmo. ¿Se ve eso como algo novedoso o no? Sí, coincido con el análisis de Gustavo y de Paola, de su consultora. Nosotros venimos marcando que hay como una rotación de la intensidad, decimos. Antes, la intensidad, hace un año, si me hacía esta pregunta, Sí. la intensidad estaba puesta en el mileísmo. O sea, un montón de gente que decía, tengo muy buena imagen de Milei, lo amo al presidente, cito textual, cosas que recogíamos en Focus Group. Es un genio, salgo a la calle a bancarlo si es necesario. Hoy eso se achicó muchísimo. De hecho, el muy positivo de Milei era 30 puntos hace más de un año y ahora está en 15 puntos. Y lo que crece es la intensidad en el otro polo. Gente muy enojada con Milei, que son cada vez más. Gente que no entiende, o sea, que siente que el discurso oficial va por un lado y su realidad económica y material por otro, y que busca representación en dirigencia, sobre todo del peronismo. Entonces lo que pasó fue que rotó la intensidad. Antes la intensidad estaba del lado del mileísmo y hoy está del lado del antimileísmo. Manuel, en ese rechazo a Milei, puede ser que haya, porque creo que fue alguna encuesta que comentamos acá en el programa, una mayor cantidad de mujeres y que además no sea solamente la situación económica, sino que el discurso de Milei, esta cosa violenta, permanente, también esté agotando a mucha gente? Sí, primero el antimileísmo es mayoritariamente femenino, lo que no quiere decir que solamente las mujeres rechacen a Milei, y en los sectores etarios, medios y altos. Lo primero que molesta es el ajuste, Sí. no hay ninguna duda, pero después las formas también son un presidente muy agresivo, un gobierno muy agresivo que no solamente hace un ajuste, sino que lo celebra. Eso es lo que la gente no termina de entender y lo termina enervando, porque ajustan la universidad, ajustan el Garrahan, ajustan a los jubilados, ajustan los salarios de todos los trabajadores y encima lo festejan. Y lo festejan de una manera muy agresiva. Es un combo, pero lo primero que más molesta, o sea, lo que genera mucha irritabilidad y desgaste social es el ajuste, y las formas terminan contribuyendo a esa intensidad del antimileísmo cada vez más fuerte. Manuel, discúlpame, y vuelvo con la tercera fuerza, que sería Somos Buenos Aires. Vos decís que por ahí recoge votos de los que están desilusionados de todos. Y te hago una consulta, en estos focus que haces y todo esto, la gente no está un poco cansada también de que los nombres sean siempre los mismos, como, bueno, Randazzo otra vez, Lilita otra vez. ¿Te imaginas gente yendo a una nueva propuesta con esos mismos nombres? ¿Irían igual solo para votar en contra del resto? Sí, pero creo que me parece muy pertinente lo que decís, que va a ser muy difícil para ellos Claro. motivarlos. De hecho, Monzó hace un año dijo, somos muchas figuras con muy pocos votos. Lo dijo textualmente en una entrevista, y creo que ese es el problema, o sea, son parte de El problema. Claro, del problema de lo que es la vieja política, de lo que Milei definió como la casta. Hoy están todos adentro, incluso el mileísmo. Creo que toda la política tiene un problema en ese sentido para presentar un proyecto de futuro, siendo parte, como decías vos, para mucha gente del mismo problema. Veremos qué capacidad tienen. Creo que están apostando sobre todo a levantar heridos, como se hablaba al principio, y a que por decantación, gente que no quiere ser parte de la intensidad de los polos termine confluyendo en ellos. Hace un ratito vos decías que la situación es bastante distinta a lo que era un año atrás. ¿Te parece que, porque el gobierno sigue como con la misma estrategia de hace un año atrás, daría la impresión, hoy se va a hacer el Derecha Fest, sigue festejando la baja de la inflación mientras el dólar supera los 1.300 pesos, si llega así a la elección, ¿te parece que el gobierno está como errando, necesita como actualizar su estrategia? Creo que el gobierno no tiene más remedio que seguir para adelante, y Milei siempre la estrategia
es avanzar y tener centralidad, y que nada lo detenga, que nada que esté adelante lo detenga. Creo que no puede, si cambia de estrategia pierde identidad también. Claro. El mileísmo. No veo que eso sea posible, no veo que le pueda generar un rédito. En todo caso apelará a esto, a los que queden dentro del sistema político con ganas de participar, que son los más intensos, los más politizados, apelar a ellos, polarizar con el kirchnerismo, y en todo caso celebrar que el castigo de los que no quieren votarlo es quedarse en su casa y no votar en contra. Manuel Zunino, analista político y director de Proyección Consultores, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes, abrazo grande. Abrazo grande. Buscanos en YouTube, FM